Vamos a conocer un poquito más a los peces disco porque se hace imprescindible si mantenemos híbridos o también denominados domésticos, o si por el contrario queremos montar un acuario de peces disco salvajes. Y es aquí donde empieza todo, en las especies de peces disco salvajes que podemos encontrar en la naturaleza. Así, comprendiendo de dónde proceden, cuáles son sus parámetros ideales en su hábitat natural y qué tipo de acuario necesitan, entenderemos mejor cómo debemos mantenerlos en nuestro tanque. Debemos partir de la base de que el género en sí es el Siphiosodon. Luego tenemos las especies como el Haeckel, el Willywaski, el Axelrodi, que sería el pez disco marrón, el Haraldi, que sería el pez disco azul, y por último también tenemos el verde, que sería el Akephasiatus. Dentro de las 5 especies que he nombrado, seguramente el que menos conozcáis será el Willywaski, que es un pez disco salvaje, se encuentra en estado natural en aguas negras con un pH de 5,1, 5,2 y no se han sacado cruces ni híbridos de esta especie en concreto porque es muy difícil tanto de mantener en acuario en estado salvaje como de hibridarlos. ¿Dónde los podemos encontrar? Única y exclusivamente en el río Namunda. Si lo hacemos en otros afluentes colindantes, no sería la especie Willywaski en concreto. Viendo de menor a mayor en el grado de conocimiento que tenemos sobre las especies, ahora toca hablar del disco salvaje Haeckel, que es un disco que habita en zonas naturales, que se está también importando desde hace bastante tiempo y tiene varias peculiaridades, como por ejemplo las franjas verticales que están súper marcadas, sobre todo la primera, la quinta y la novena. En este caso suelen tener 9 barras y la quinta, la de en medio, siempre va a ser más ancha. Por otra parte, las líneas horizontales que tienen en su librea siempre van a ser irregulares. Y hablando del tamaño del pez, no va nunca a superar los 11 o 12 centímetros como mucho. Es uno de los peces disco más pequeños que podemos encontrar. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues sobre todo en el norte de Sudamérica, en el río Negro, en el río Trombetas y también en el Abacasi. Suele vivir en aguas súper tranquilas, un poquito oscuras, no llegando a ser aguas negras, y debemos mantenerlo en un pH que ronde los 5,4, 5,8, 6 como mucho. La tercera especie de la cual vamos a hablar son los discos Akephasiatus, también conocidos como discos verdes. Estos tienen 9 líneas verticales, pero de gran intensidad. Tienen manchas, matices marrones, rojizos, sobre todo los podemos ver en los machos alfa, y todos tienen en la aleta anal una pequeña mancha también amarronada. El tamaño que suelen alcanzar está entre los 9 y 10 centímetros, tampoco es una especie grande en demasía, y la podemos encontrar también en aguas negras de la zona occidental del Amazonas. El pH al cual se suelen mantener estos peces disco también ronda los 5,2, 5,4, con una dureza extremadamente baja, solamente 1 grado o 2 de GH y un KH también que ronde entre el 1 y el 3. De las 3 especies de las cuales hemos hablado hasta ahora, de la Willywaski, la Haeckel y el disco verde, no se han sacado demasiadas hibridaciones, por decir que son más bien pocas. Esto se ha ido obteniendo del disco azul, también denominado disco Haraldi, o bien del disco marrón, de la Axelrodi, porque son especies que ya en su hábitat natural se mantienen a pHs ligeramente más altos, y ya sea una especie u otra en aguas claras o oscuras, como es por ejemplo el caso de los discos azules, que suelen estar en su hábitat natural en aguas claras y en pHs que van de entre 6 a 7, 7,5 o en algunos casos 7,6. Los discos azules salvajes suelen tener un mínimo de 8 líneas verticales. No hay ninguna que se enfatice más que otra, como por ejemplo podría pasar con los discos Haeckel, pero no sucede en todos los casos porque hay algunos ejemplares que carecen de estas líneas verticales. Variedades cromáticas que podemos encontrar sobre todo en los ejemplares que no tienen barras laterales son amarronados, amarillos, rojizos, naranjas,
azules o también con tonos negros. Tampoco presentan un patrón de coloración en sí como norma general. Si lo tienen, suelen ser hibridaciones que se han dado en estado salvaje, en su hábitat natural. Referente al tamaño, sí que es cierto que estos peces, estos ejemplares, ya pueden llegar a alcanzar un tamaño de hasta 20 centímetros en su hábitat natural. ¿Dónde los podemos encontrar? Pues a lo largo del medio y bajo Amazonas y sobre todo también en el oriente de Colombia. Solo nos queda hablar del disco marrón, también denominado Axelrodi, que es junto con el disco azul, vuelvo a recalcar, de donde se han sacado prácticamente casi todas las hibridaciones que podemos encontrar a día de hoy a nivel comercial. Su hábitat natural está en el río Negro, el río Sin, el Solimões, el Santarém y también en el Malacapuro. A diferencia de los discos azules, y aquí podéis entender por qué unas hibridaciones de peces disco pueden crecer más o menos que otras, el disco marrón, solamente alcanza un tamaño de entre 10 y 15 centímetros y está acostumbrado a vivir en pHs que van de 4 a 6,6. Por eso es súper importante conocer cuando adquirimos una hibridación de dónde procede, porque así los podremos mantener tanto tratándose de discos azules como de marrones en su pH adecuado y también en sus condiciones correctas. Pero el disco marrón, a pesar de necesitar un pH más bajo que el disco azul, suele ser más robusto, más fácil de cuidar porque es más resistente y también, sobre todo, nos vamos a encontrar que como norma general en su estado salvaje son en su librea marrones claros con apenas algunas estrías.